El antiguo reloj de péndulo marcaba las 11 de la noche en la mansión de los Aguayo, mientras Noelia Bueso Larralde observaba su reflejo en el espejo veneciano del pasillo. Sus ojos azul grisáceos, heredados de una abuela que apenas recordaba, parecían más profundos esta noche. Sus dedos jugueteaban nerviosamente con los pequeños pendientes de plata que tintineaban suavemente, un hábito que se había intensificado en las últimas semanas. La casa de piedra en Segovia, con sus techos altos y suelos de madera antigua, parecía más fría que nunca. El fuego de la chimenea del salón principal crepitaba, pero su calor no llegaba al corazón de Noelia. Sobre la mesa de roble español, los papeles del divorcio esperaban como una sentencia silenciosa. «Esta noche tiene que ser diferente», susurró para sí misma, ajustando el cuello de su blusa color crema. El perfume Narciso Rodríguez Forger flotaba sutilmente a su alrededor como un escudo invisible que necesitaba desesperadamente. Los pasos firmes de Isandro resonaron en el vestíbulo. El aroma característico de su memo, Paris Irish Leather, precedió su entrada al salón. Noelia contuvo la respiración. Su marido, impecable como siempre en su traje gris marengo, se detuvo junto a la chimenea. La cicatriz en su mentón pareció más pronunciada bajo la luz danzante del fuego. «¿Has cenado?», preguntó él, con esa voz suave y controlada que utilizaba para comandar imperios vinícolas y, durante 7 años, su matrimonio. «Isandro». Noelia se acercó a la mesa, sus dedos rozando el sobre Manila. «Necesitamos hablar». El silencio que siguió fue denso, casi tangible. Isandro observó los documentos, su mandíbula tensándose visiblemente. «¿Es esto lo que realmente quieres? Por favor, ¿me deja ir?», susurró ella, las palabras escapando como una plegaria contenida durante demasiado tiempo. Sus pendientes tintinearon suavemente mientras bajaba la mirada, incapaz de sostener los ojos de hielo de su marido. Isandro se acercó lentamente, sus pasos pesados sobre la madera antigua. Se detuvo frente a ella, tan cerca que Noelia podía distinguir el tic-tac del reloj heredado en su muñeca. «Te prefiero morir a perderte», pronunció con una calma aterradora. Las palabras cayeron como piedras en el estanque de su matrimonio. Noelia cerró los ojos, recordando las cartas que escribía de niña, aquellas dirigidas a unos padres ausentes que nunca las leerían. Ahora, a sus 30 años, seguía escribiendo cartas que nunca enviaba, pero esta vez eran para sí misma, intentando descifrar quién era realmente bajo las capas de silencio que había acumulado. «Ya no soy la misma», murmuró abriendo los ojos para enfrentarse a la realidad. «Esta casa, este silencio, nos está consumiendo, Isandro. ¿No lo ves?». Él se giró hacia la chimenea, su perfil recortado contra las llamas danzantes. El fuego proyectaba sombras que bailaban en su rostro, profundizando la enigmática cicatriz que tanto intrigaba a todos. «Hay cosas que no entiendes, Noelia. Cosas que he intentado proteger». «¿Proteger?», la palabra resonó con amargura. «¿Es así como llamas a este muro que has construido entre nosotros?». En ese momento, el móvil de Noelia vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Clara Salvatierra, su mejor amiga desde la infancia. «¿Todo bien, cariño? Recuerda lo que hablamos». Las palabras brillaban en la pantalla como un faro de esperanza. Isandro observó el teléfono con una mezcla de resignación y algo más. ¿Miedo? Sus hombros, normalmente rígidos bajo el impecable corte de sus trajes, parecieron hundirse ligeramente. «Dame tiempo», pidió con una voz que Noelia apenas reconoció. «Solo tiempo». El reloj de péndulo marcó la medianoche, sus campanadas resonando en la vastedad de la casa. 12 golpes que parecían marcar el fin de una era y el comienzo de algo nuevo, aunque ninguno de los dos supiera exactamente qué. La mañana siguiente amaneció gris sobre Segovia, como si el cielo compartiera el peso que Noelia sentía en su pecho. Después de una noche en vela, encontró una nota de Isandro sobre la mesa del desayuno. «Estaré en las bodegas. No me esperes para comer». La caligrafía perfecta, el papel de calidad premium. Todo en él era una máscara de perfección que ocultaba grietas cada vez más profundas. Clara apareció en la puerta principal sin aviso previo, como una ráfaga de aire fresco en aquella mansión sofocante. Su cabello color miel se rizaba con la humedad del ambiente, y el aroma de su perfume Good Girl inundó el recibidor. «Cariño, no pensarías que te dejaría sola después de anoche».
Noelia la abrazó, permitiéndose, por primera vez en semanas, derramar algunas lágrimas. Clara la condujo hasta la cocina, donde comenzó a preparar café con la familiaridad de quien conoce cada rincón de la casa. «Venga, cuéntame todo. ¿Cómo reaccionó el señor Témpano?» «Dijo que prefería morir antes que perderme», murmuró Noelia, jugueteando con sus pendientes. «Pero lo que más me asusta es que sonó más como una amenaza que como una declaración de amor». Clara detuvo sus movimientos, la cafetera italiana a medio llenar. «¿Sabes? Siempre he pensado que Isandro guarda más secretos de los que imaginamos. ¿Recuerdas cuando trabajé temporalmente en las bodegas? Había zonas restringidas, documentos que nadie podía ver. El aroma del café recién hecho comenzó a llenar la cocina, mezclándose con la conversación. Noelia recordó las numerosas veces que había intentado acceder al despacho privado de Isandro en las bodegas, siempre encontrando excusas o puertas cerradas. «Hay algo más», continuó Clara, bajando la voz como si las paredes pudieran escuchar. «La semana pasada vi a Isandro reunido con un médico en el Café Real. Parecía alterado, no como él suele ser». Noelia sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Un médico? Él nunca mencionó estar enfermo». «Quizás deberías investigar un poco», sugirió Clara, sus ojos verdes brillando con determinación. «No eres su esposa. Tienes derecho a saber». La tarde avanzaba cuando Noelia, impulsada por una mezcla de preocupación y curiosidad, condujo hasta las bodegas Aguayo. El edificio centenario se alzaba imponente entre los viñedos, sus piedras antiguas guardando secretos de generaciones. Usando la llave que rara vez empleaba, accedió por la entrada lateral. El aroma a roble y vino añejo la envolvió mientras avanzaba por los pasillos familiares. Las voces de dos trabajadores la hicieron detenerse. «El señor Aguayo ha estado muy pendiente de los registros familiares últimamente», decía uno. «Normal, con lo de la enfermedad heredada». El segundo se interrumpió al notar su presencia. Noelia sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Enfermedad heredada? Las palabras resonaron en su mente mientras los trabajadores se alejaban apresuradamente, conscientes de haber hablado más de la cuenta. Con manos temblorosas, logró abrir el despacho de Isandro. Todo estaba meticulosamente ordenado, excepto por un cajón entreabierto. Dentro, encontró un diario de cuero gastado y una carpeta médica con fechas de años atrás, antes de su matrimonio. Sus ojos se detuvieron en una frase subrayada: 50% de probabilidad de transmisión genética. El corazón le dio un vuelco cuando escuchó pasos acercándose. Rápidamente, fotografió algunas páginas con su móvil y cerró el cajón. Isandro apareció en la puerta, su figura recortada contra la luz del pasillo. Sus ojos se encontraron, y por primera vez, Noelia vio algo diferente en ellos. No era frialdad, era miedo. «¿Qué haces aquí?», preguntó él, su voz contenida. «Quizás la pregunta es, ¿qué has estado ocultándome todos estos años?», respondió ella, sorprendida por la firmeza de su propia voz. El despacho de las bodegas Aguayo se convirtió en un campo de batalla silencioso. Isandro cerró la puerta tras él, el sonido resonando como un presagio. El aroma a madera y vino añejo se mezclaba con la tensión palpable entre ambos. «No debiste venir aquí sin avisarme», pronunció él, aflojándose ligeramente la corbata de seda gris. Por primera vez, Noelia notó las ojeras bajo sus ojos, las pequeñas grietas en su fachada perfecta. «Como tú no debiste ocultarme una enfermedad hereditaria durante 7 años de matrimonio». La voz de Noelia tembló, pero sus ojos permanecieron firmes. «¿Por eso nunca quisiste tener hijos? ¿Por eso cada vez que mencionaba el tema te encerrabas más en tu silencio?» Isandro se acercó al mueble bar, sus movimientos medidos mientras servía 2 copas de Rioja. El líquido rojo oscuro brilló bajo la luz tenue. «Hay cosas que es mejor no saber, Noelia». «¿Mejor para quién?». La pregunta flotó en el aire como el aroma del vino. «¿Para ti o para mantener el prestigio de los Aguayo?». Él le tendió una copa, que ella rechazó con un gesto. Los pendientes tintinearon suavemente con el movimiento. «La enfermedad de Huntington», pronunció finalmente Isandro, las palabras cayendo pesadas entre ellos. «Mi padre no murió en un accidente como todos creen. Se suicidó cuando los síntomas comenzaron a manifestarse». Noelia sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Las piezas comenzaban a encajar. Las ausencias prolongadas de Isandro, sus visitas médicas secretas,
Su resistencia a la idea de formar una familia. Mi abuelo también la tuvo, continuó él, su voz adoptando un tono que ella nunca había escuchado antes. Vi cómo destruyó a mi padre, cómo el hombre que construyó este imperio vinícola se convirtió en una sombra de sí mismo. No puedo permitir que ese legado continúe. Y decidiste por los dos. Las lágrimas comenzaban a formarse en los ojos de Noelia. ¿Decidiste que yo no tenía derecho a elegir? El sonido de su móvil rompió la tensión. Era un mensaje de Clara. Encontré algo importante. Ven al Café Real urgentemente. Y Sandro observó el teléfono con una expresión indescifrable. Tu amiga parece muy interesada en nuestros asuntos últimamente. Al menos ella no me oculta la verdad, respondió Noelia, dirigiéndose hacia la puerta. Pero antes de salir se detuvo. ¿Sabes qué es lo peor, Isandro? No es la enfermedad. Es que durante todos estos años preferiste construir muros en lugar de puentes entre nosotros. El Café Real bullía de actividad cuando Noelia llegó. Clara la esperaba en una mesa apartada, su expresión seria contrastando con su habitual alegría. Sobre la mesa descansaba una carpeta antigua. Lo que voy a mostrarte. Clara dudó, jugueteando con su collar. Promete que mantendrás la calma. Dentro de la carpeta había documentos del Hospital de Zaragoza, fechados 5 años antes de su matrimonio, una prueba de paternidad, un acuerdo de confidencialidad y una fotografía que hizo que el mundo de Noelia se tambaleara. Y Sandro, más joven, sosteniendo a una bebé. Su nombre es Lucía, explicó Clara suavemente. Vive en Barcelona con su madre. Y Sandro renunció a todos sus derechos cuando supo lo de su enfermedad. No quería que la niña cargara con ese peso. Noelia sintió que las paredes del café se cerraban a su alrededor. El aroma del café recién hecho se volvió nauseabundo. Una hija. Tiene una hija. Hay más, continuó Clara, su voz apenas un susurro. Lucía ha estado presentando síntomas. Los médicos sospechan que heredó la enfermedad y Isandro ha estado pagando en secreto todos sus tratamientos. Las palabras de Isandro resonaron en su mente con un nuevo significado. Prefiero morir a perderte. No era una amenaza. Era la confesión de un hombre que ya había perdido demasiado. El cielo de Segovia comenzaba a oscurecerse cuando Noelia salió del café, las revelaciones pesando en su corazón como plomo. Los papeles del divorcio, que hace unas horas parecían una liberación, ahora se sentían como una sentencia diferente. La noche había caído sobre Segovia cuando Noelia regresó a la mansión. Sus pasos resonaban en el suelo de madera mientras subía las escaleras hacia el dormitorio principal, donde guardaba sus antiguas cartas en una caja de cedro. El perfume Narciso Rodríguez se había desvanecido, dejando solo el aroma a incertidumbre y verdades a medio revelar. Con manos temblorosas, abrió la caja. Entre las cartas nunca enviadas a sus padres, encontró una fotografía que nunca había mirado con detenimiento, la boda. En ella, los ojos de Isandro escondían un secreto que ahora podía reconocer. Había estado tan ciega, tan envuelta en su propio silencio, que no había visto el dolor en su mirada. El sonido de la puerta principal abriéndose la sobresaltó. Los pasos de Isandro, normalmente firmes y seguros, sonaban diferentes esta noche. Lo encontró en el salón, sentado frente a la chimenea apagada, con una copa de vino intacta en la mano. Lucía, pronunció Noelia, la palabra cayendo como una piedra en aguas tranquilas. Se llama Lucía. Y Sandro no se movió, pero sus nudillos se blanquearon alrededor de la copa. ¿Cómo? Eso ya no importa, interrumpió ella, sentándose en el sillón frente a él. A lo que importa es por qué nunca confiaste en mí lo suficiente para contármelo. ¿Confiar? Una risa amarga escapó de sus labios. Noelia, te alejé 3 veces antes de nuestro matrimonio. 3 veces intenté evitar que te enamoraras de mí, pero volvías, siempre volvías, y fui demasiado débil para resistirme. El silencio se extendió entre ellos, roto solo por el tic-tac del reloj heredado. Noelia recordó aquellos momentos, las inexplicables rupturas, los regresos apasionados. Todo cobraba un nuevo significado. Los síntomas comenzaron hace 2 meses, continuó Isandro, su voz apenas un susurro. En Lucía. Tiene solo 11 años y ya está mostrando señales. Su madre me llamó desesperada. Los tratamientos experimentales en Barcelona son costosos, pero es lo único que puedo hacer por ella. Noelia se levantó, acercándose a la ventana.
Las luces de Segovia brillaban en la distancia como estrellas caídas. «¿Por qué pediste el divorcio realmente?», preguntó él, rompiendo el silencio. «Porque me sentía invisible», respondió ella, sus pendientes tintineando suavemente mientras se giraba para mirarlo. «Porque cada día que pasaba me perdía más en esta casa, en tu silencio, en mis propios miedos no expresados. Pero ahora...» El móvil de Noelia vibró. Era otro mensaje de Clara. «Necesito verte». «Es sobre el hermano de Isandro. Hay algo que debes saber». Isandro se levantó bruscamente al ver su expresión. «¿Qué más has estado investigando? ¿Qué más has estado ocultando?», contraatacó ella. En ese momento, el timbre de la puerta resonó por toda la casa. A través de la ventana, Noelia pudo ver el coche de Clara estacionado fuera. Isandro también lo vio, y algo en su expresión cambió. «No abras», pidió él, su voz tensa. «Por favor, Noelia. Hay cosas del pasado que es mejor no remover». Pero ella ya estaba caminando hacia la puerta, sus pasos decididos. Se acabaron los secretos, Isandro, todos ellos. Clara estaba en el umbral, su rostro más pálido de lo habitual. En sus manos sostenía una carpeta antigua con el sello del hospital de Zaragoza. «Lo siento», dijo, mirando más allá de Noelia, hacia Isandro. «Pero ella necesita saber la verdad sobre Guillermo». El nombre del hermano de Isandro cayó como un rayo en la sala. Noelia recordaba vagamente haberlo mencionado una vez, solo para que Isandro cambiara de tema bruscamente. Ahora, observando cómo su marido se desplomaba en el sillón, supo que estaba a punto de descubrir otro capítulo oscuro de la historia de los Aguayo. El salón de la mansión Aguayo se convirtió en un tribunal silencioso. Clara, aún de pie junto a la puerta, sostenía la carpeta como si fuera una bomba a punto de estallar. El perfume Good Girl se mezclaba con la tensión del ambiente, creando una atmósfera casi asfixiante. «Guillermo no murió en un accidente automovilístico», comenzó Clara, su voz temblando ligeramente. «Lo encontraron en las bodegas antiguas. Hace 12 años. Se había quitado la vida». Noelia observó cómo Isandro se levantaba bruscamente, su copa de vino cayendo sobre la alfombra persa, creando una mancha oscura que se expandía como los secretos que ahora salían a la luz. «¿Cómo te atreves?». La voz de Isandro era apenas un susurro amenazante. «Eso no te concierne, Clara. Ni siquiera estabas aquí cuando sucedió». «Pero yo sí estaba», respondió Clara, abriendo la carpeta. «Trabajaba como becaria en el hospital de Zaragoza. Vi los informes, Isandro. Vi las pruebas genéticas que le hicieron a Guillermo antes de que todo sucediera». Noelia se acercó a Clara, sus pendientes tintineando con cada paso. «¿Qué pruebas?». «Guillermo dio positivo en la prueba de Huntington», explicó Clara, extrayendo un documento amarillento. «Pero hay más. Él descubrió que la enfermedad no venía de tu padre, Isandro, venía de tu madre». El silencio que siguió fue ensordecedor. Isandro se apoyó contra la chimenea, su figura proyectando una sombra alargada sobre la pared. «Mi madre, ella nos abandonó cuando éramos niños. Padre siempre dijo que había muerto». «No murió», continuó Clara, sacando más documentos. «Está viva, en una residencia especializada en Barcelona, a pocos kilómetros de donde vive Lucía». Noelia sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo cobraba un nuevo sentido. La obsesión de Isandro por mantener el control, su miedo a formar una familia, la manera en que protegía los secretos familiares como si fueran una fortaleza. «Guillermo quería contactar con ella», reveló Clara. «Quería que todos supieran la verdad. Pero tu padre...». «Basta». La voz de Isandro retumbó en las paredes. «Mi padre protegió a esta familia. Hizo lo que tenía que hacer». «¿Proteger?». Clara dio un paso adelante. «¿Llamas protección a encerrar a tu madre en una institución y fingir su muerte? ¿A ocultar la verdad hasta que tu hermano no pudo soportarlo más?». Noelia observaba el intercambio, recordando todas las veces que Isandro había mencionado el sacrificio necesario para mantener el legado de los Aguayo. Ahora entendía que ese legado estaba construido sobre mentiras y dolor. «Hay algo más», dijo Clara, sacando una última fotografía. «Guillermo y yo nos habíamos enamorado. Íbamos a escapar juntos, a contar la verdad. Pero la noche que planeamos hacerlo, las lágrimas corrían por las mejillas de Clara. Por primera vez,
Noelia vio más allá de su fachada de alegría y fortaleza. «Por eso regresaste a Segovia», susurró Noelia. «No fue una coincidencia. Necesitaba saber la verdad», admitió Clara. «Y cuando te vi sufriendo en este matrimonio de silencios, supe que no podía permitir que la historia se repitiera». Isandro se acercó a la ventana, su reflejo distorsionado en el cristal. «Cada decisión que tomé fue para proteger a los que amo, para evitar más dolor. Pero el silencio también mata a Isandro», respondió Noelia, acercándose a él. «Mató a Guillermo. Está matando nuestro matrimonio. Y en algún lugar de Barcelona, tu madre sigue viva, llevando una enfermedad que ahora afecta a tu hija». El reloj de péndulo marcó la medianoche, sus campanadas resonando como un requiem por todos los secretos revelados. En la distancia, las luces de Segovia parpadeaban como testigos silenciosos de una noche que lo cambiaría todo. El amanecer encontró a Noelia sentada en la terraza de la mansión, una taza de café frío entre sus manos. La noche de revelaciones había dado paso a un día gris, como si el cielo de Segovia compartiera el peso de los secretos descubiertos. Clara se había marchado hace horas, dejando tras de sí una estela de verdades incómodas y la carpeta que ahora descansaba sobre la mesa de hierro forjado. Isandro no había dormido. El sonido de sus pasos en el despacho había marcado el ritmo de la noche. «He llamado a Barcelona». La voz de Isandro rompió el silencio mientras salía a la terraza. Sus ojos revelaban la fatiga de una noche sin descanso. «Lucía, su último tratamiento no está funcionando como esperábamos». Noelia levantó la mirada. El hombre que tenía frente a ella ya no era el empresario impecable que controlaba todo. Era un padre atormentado, un hijo que había vivido bajo el peso de mentiras generacionales. «Necesito ir a verla», continuó él, aflojándose la corbata con gestos nerviosos. «Y quiero visitar a mi madre». «Iré contigo», respondió Noelia sin dudarlo. Sus pendientes tintinearon suavemente con el movimiento de su cabeza. «No más muros entre nosotros, Isandro». El sonido de un coche aproximándose interrumpió el momento. Clara emergió del vehículo, su rostro marcado por la urgencia. «Los análisis de Lucía, los he estado revisando toda la noche. Hay algo que no encaja». Isandro se tensó visiblemente. «¿Qué quieres decir?». Clara extendió varios documentos sobre la mesa. «La variante genética que presenta Lucía es diferente a la que tenía Guillermo, y según estos informes, también es diferente a la de tu madre». «Eso es imposible», murmuró Isandro, sus ojos recorriendo los papeles frenéticamente. «No, no lo es», respondió Clara, sacando otro documento, «porque la madre de Lucía, ella también tiene antecedentes familiares de Huntington, una variante distinta». El peso de esta revelación cayó como una losa. Noelia observó cómo el color abandonaba el rostro de Isandro. «Todo este tiempo he estado culpándome por algo que podría no haber heredado de mí». «Los síntomas de Lucía», continuó Clara, «podrían estar relacionados con la línea materna, no la tuya, pero se necesitan más pruebas para confirmarlo». Noelia se acercó a Isandro, tomando su mano por primera vez en semanas. «Esto cambia las cosas, ¿no?». «Cambia todo», susurró él. «Mi padre destruyó nuestra familia por una mentira. Guillermo murió creyendo que estaba condenado. Y yo he vivido alejando a todos por miedo a un destino que quizás ni siquiera sea mío». El sonido del móvil de Clara cortó el momento. Su rostro palideció mientras leía el mensaje. «Es del hospital de Barcelona. Lucía ha tenido una crisis. Está ingresada. Necesitamos salir ahora», dijo Noelia, levantándose con determinación. «Todas las respuestas que buscamos están en Barcelona. Tu madre, Lucía, la verdad sobre la enfermedad». Isandro asintió, pero antes de moverse, miró a Clara. «¿Por qué haces todo esto? Después de lo de Guillermo, porque él me hizo prometerle algo antes de morir», respondió Clara, su voz quebrándose ligeramente. Chame se hizo jurar que si alguna vez encontraba la verdad, no permitiría que más secretos destruyeran a esta familia. El viento de la mañana movió las hojas de los documentos sobre la mesa, como páginas de una historia que necesitaba ser reescrita. Noelia miró hacia la ciudad amurallada de Segovia, sus antiguas piedras guardando tantos secretos como la familia Aguayo. «El coche estará listo en 1 hora», anunció Isandro, su voz recuperando algo de su antigua firmeza. «Es hora de enfrentar nuestros fantasmas en Barcelona.
Barcelona los recibió con una mezcla de sol y brisa marina, tan diferente del aire seco de Segovia. El hospital privado se alzaba como una estructura de cristal y acero, reflejando la luz de la tarde. Noelia podía sentir la tensión emanando de Isandro mientras atravesaban los pasillos asépticos. «Habitación 507», murmuró Clara, consultando su móvil. «Carmen, la madre de Lucía, nos está esperando». Ante la puerta, Isandro se detuvo, su mano aferrando el reloj heredado de su padre. Noelia entrelazó sus dedos con los de él, sorprendida por lo natural que se sentía ese gesto después de tantas semanas de distancia. Dentro, una niña dormía conectada a monitores que emitían suaves pitidos. Su cabello oscuro, idéntico al de Isandro, se esparcía sobre la almohada blanca. A su lado, una mujer de rostro cansado se levantó al verlos. «Carmen», pronunció Isandro, su voz apenas audible. «Han pasado 3 meses desde tu última visita secreta», respondió ella, sus ojos fijos en Clara. «Veo que los secretos ya no son tan secretos». Noelia observó a la mujer que había compartido un pasado con su marido. Carmen era elegante, incluso en su evidente agotamiento, con un aire de dignidad que recordaba al propio Isandro. «A los análisis», comenzó Clara sacando los documentos de su bolso. «Carmen, necesitamos saber la verdad sobre tu historial familiar». Un silencio pesado llenó la habitación, roto solo por el constante pitido de las máquinas. Carmen se acercó a la ventana, su silueta recortada contra el skyline de Barcelona. «Mi abuela», dijo finalmente, «murió de Huntington cuando yo tenía 12 años. Mi madre se hizo las pruebas. Dio positivo. Yo nunca quise hacérmelas». «Y cuando conocí a Isandro, no me lo dijiste», completó él, su voz mezclando dolor y comprensión. «Como tú tampoco me hablaste de tu madre», respondió Carmen, girándose para enfrentarlo. «Ambos llevábamos nuestros propios secretos, nuestros propios miedos. Y ahora Lucía...» Un suave movimiento en la cama interrumpió la conversación. Lucía abría los ojos lentamente, su mirada desorientada encontrando primero a Noelia. «¿Eres la esposa de papá?», preguntó con una voz sorprendentemente clara para alguien tan joven. «Te he visto en fotos». Noelia se acercó a la cama, sentándose en el borde. «Sí, soy Noelia. Me alegro mucho de conocerte por fin, Lucía. ¿Has venido a ayudarme?». La pregunta, tan directa y esperanzada, golpeó a todos en la habitación. Antes de que alguien pudiera responder, un médico entró con nuevos resultados. Su expresión era indescifrable mientras revisaba los papeles. «Los últimos análisis muestran algo interesante», comenzó. «Los síntomas de Lucía no son Huntington. Es una condición tratable que imita algunos síntomas. Necesitaremos más pruebas, pero la revelación cayó como una lluvia de verano, lavando años de culpa y miedo». Carmen se desplomó en una silla, sollozando, y Sandro se acercó a la cama de su hija, tomando su pequeña mano entre las suyas. «Ya hay algo más», interrumpió Clara, su voz temblando. «La residencia donde está tu madre, y Sandro, está en el piso de arriba. Ella ha preguntado por ti». Noelia vio cómo su marido cerraba los ojos, décadas de emociones contenidas atravesando su rostro. «Ve», susurró ella, «es hora de cerrar el círculo». «No quiero ir solo», respondió él, mirándola con una vulnerabilidad que nunca había mostrado antes. «No estás solo», dijo Noelia, sus pendientes tintineando suavemente mientras se levantaba. «Nunca más lo estarás». Clara se ofreció a quedarse con Lucía y Carmen mientras ellos subían a la 8ª planta. En el ascensor, Noelia podía sentir el corazón de Isandro latiendo acelerado. El aroma de su Memo Paris Irish Leather se mezclaba con el antiséptico del hospital, creando una extraña sinfonía de pasado y presente. Las puertas se abrieron a un pasillo diferente, más acogedor, con plantas y luz natural. Una enfermera los guió hasta una sala común donde una mujer de cabello blanco tocaba el piano junto a la ventana. «Mamá», susurró Isandro, y en esa única palabra estaban contenidos 30 años de ausencia. La música del piano llenaba la sala con notas suaves y melancólicas. Elena Aguayo, con su cabello blanco recogido elegantemente y sus dedos moviéndose con precisión sobre las teclas, parecía existir en un mundo propio. Se detuvo al sentir la presencia de visitantes, y cuando se giró, sus ojos, idénticos a los de Isandro, se iluminaron con reconocimiento. «Mi pequeño»,
susurró ella, su voz sorprendentemente firme. «¿Has tardado tanto en venir?» Y Sandro permaneció inmóvil, como una estatua atrapada entre el pasado y el presente. Noelia podía sentir el temblor en su mano, que aún sostenía la suya. «Sigues tocando Chopin», dijo él finalmente, las palabras saliendo como si hubieran estado atrapadas durante décadas. «Era tu favorito cuando eras niño», respondió Elena, sus ojos moviéndose hacia Noelia. «Y tú debes ser la mujer que finalmente capturó el corazón de mi hijo. Tienes los ojos de alguien que también guarda sus propios silencios». La enfermera discretamente los guió a un pequeño jardín interior, donde la conversación podría ser más privada. El aroma de las flores se mezclaba con la brisa que entraba por los ventanales. «Tu padre», comenzó Elena, sentándose en un banco de piedra, «creía que me estaba protegiendo. Cuando los primeros síntomas aparecieron, decidió que era mejor para todos que yo desapareciera. Para preservar el nombre de los Aguayo», dijo, «para protegerlos a ti y a Guillermo. Nos dijeron que habías muerto». La voz de Isandro se quebró. «Durante años llevamos flores a una tumba vacía. Y ahora, Guillermo». Elena cerró los ojos, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. «Me enteré demasiado tarde para todo». Noelia observaba el intercambio, recordando todas las cartas que ella misma había escrito a sus padres ausentes. El dolor de la ausencia, comprendió, podía tomar muchas formas. «Los síntomas nunca progresaron como esperaban», continuó Elena. «Los médicos dicen que es una variante poco común, más lenta. Podría haber estado con ustedes, Isandro. Podría haber visto crecer a mis hijos. ¿Por qué no nos buscaste cuando pudiste?» La pregunta de Isandro contenía 30 años de dolor. «Tu padre amenazó con quitarme todo derecho legal sobre ustedes si lo hacía. Y después el tiempo fue pasando, y la vergüenza y el miedo se volvieron más grandes que el amor». Elena extendió su mano, tocando suavemente la cicatriz en el mentón de su hijo. «Pero nunca dejé de amarlos». Un sonido de pasos interrumpió el momento. Clara apareció en la entrada del jardín, su rostro iluminado por una sonrisa contenida. «Los nuevos resultados de Lucía han llegado», anunció. «Están completamente seguros ahora. No es Huntington. Es una condición neurológica tratable. Con la medicación adecuada, podrá llevar una vida normal». La noticia pareció hacer que el jardín entero respirara. Isandro se dejó caer en el banco junto a su madre, las lágrimas finalmente corriendo libremente por su rostro. «¿Lucía?», preguntó Elena suavemente. «Mi nieta está 2 pisos abajo», respondió Noelia, encontrando su voz. «Y creo que es hora de que la familia Aguayo deje de vivir en las sombras». Elena se levantó, su figura delgada irradiando una nueva fuerza. «¿Me llevarías con ellas, hijo mío?». Isandro miró a Noelia, quien asintió suavemente. Sus pendientes tintinearon con el movimiento, como pequeñas campanas anunciando un nuevo comienzo. «Antes de ir», dijo Elena, «hay algo que deben saber. Entre las pertenencias que tu padre no destruyó, hay un diario. Guillermo lo encontró poco antes de dejarnos. Contiene la verdad sobre todo, la enfermedad, las mentiras, el dinero escondido. Está en la bodega antigua, detrás del retrato de tu abuelo. El retrato que padre nunca nos dejó tocar», murmuró Isandro, las piezas encajando finalmente en su lugar. «Algunas verdades», dijo Elena, tomando la mano de su hijo, «necesitan tiempo para ser reveladas. Pero ahora quiero conocer a mi nieta». El encuentro entre Elena y Lucía fue como ver 2 piezas de un rompecabezas encajar perfectamente. La niña, sentada en su cama de hospital, miró a su abuela con ojos que contenían la misma intensidad que los de Isandro. «¿Tocas el piano?», dijo Lucía, señalando las manos elegantes de Elena. «Yo también estoy aprendiendo». Carmen observaba desde una esquina de la habitación, sus ojos húmedos mientras veía a su hija conectar con una parte de su historia que había permanecido oculta durante tanto tiempo. «Cuando salgas de aquí», prometió Elena, «te enseñaré la melodía que tu padre solía amar cuando era pequeño». Noelia sintió el cambio en Isandro antes de verlo. Su postura, siempre rígida, se había suavizado. El peso de generaciones de secretos parecía estar levantándose de sus hombros. «Tengo que volver a Segovia», anunció Clara repentinamente, su voz cargada de urgencia. «El diario, necesitamos encontrarlo antes de que alguien más lo haga». «Iré contigo»,
decidió Noelia, sorprendiendo a todos. Isandro, quédate con tu familia, es tiempo de que recuperes estos momentos. La mirada que compartieron contenía más que palabras. En ella estaba la confianza reconstruida, el amor que había sobrevivido a los silencios, la comprensión que solo llega después de atravesar la tormenta juntos. El viaje de regreso a Segovia fue silencioso, cada kilómetro cargado de anticipación. Clara condujo mientras Noelia releía los viejos documentos, buscando pistas que pudieran haber pasado por alto. «Hay algo que nunca te conté sobre la noche que Guillermo murió», dijo Clara, sus manos apretando el volante. Shams dio una llave. Dijo que si algo le pasaba, debía guardarla hasta que fuera el momento adecuado. La bodega antigua estaba en penumbras cuando llegaron. El retrato del abuelo Aguayo dominaba la pared principal, sus ojos severos observando cada movimiento. Clara extrajo una pequeña llave de su collar, donde la había llevado oculta durante años. «El marco tiene un compartimento secreto», explicó, sus dedos temblorosos buscando la cerradura oculta. Guillermo lo descubrió por accidente. El clic del mecanismo resonó en el silencio. Dentro, encontraron no solo el diario mencionado por Elena, sino también documentos bancarios, cartas y una USB antigua. «Dios mío», susurró Clara, leyendo rápidamente. El padre de Isandro desvió gran parte de la fortuna familiar a cuentas secretas, el dinero que debería haber sido para el tratamiento de Elena. «Y hay más», añadió Noelia, revisando otras páginas. «Pruebas de que manipuló los resultados médicos originales de Elena para que parecieran más graves de lo que eran. Todo para mantener el control». El sonido de pasos la sobresaltó. En la entrada de la bodega, iluminado por la tenue luz, estaba Martín, el antiguo asistente del padre de Isandro. «Sabía que alguien vendría eventualmente», dijo con voz cansada. «He guardado estos secretos durante demasiado tiempo». «Usted lo sabía todo», acusó Clara, su voz temblando de rabia contenida. «Y cada día me arrepiento de mi silencio», respondió Martín, acercándose, especialmente después de lo de Guillermo. Él descubrió la verdad, amenazó con exponerlo todo. «La noche que murió, ¿fue un suicidio realmente?». La pregunta de Noelia flotó en el aire como veneno. Martín sacó un sobre arrugado de su chaqueta. «Esta es mi confesión completa. La he llevado conmigo durante años, esperando el momento de hacer lo correcto». Los pendientes de Noelia tintinearon en el silencio mientras tomaba el sobre. Su móvil vibró. Era un mensaje de Isandro. «Lucía está respondiendo increíblemente bien al nuevo tratamiento. Los médicos están asombrados. Mamá no se ha separado de ella. Te extraño. Te amo». Las palabras brillaban en la pantalla como una promesa de que, a pesar de todo el dolor y los secretos, el amor podía sobrevivir y renacer. 6 meses después, la mansión Aguayo era irreconocible. El silencio que antes pesaba en sus pasillos había sido reemplazado por las notas del piano que Elena tocaba cada tarde, enseñando a Lucía las melodías que una vez habían arrullado a sus hijos. Noelia observaba desde la terraza, mientras el sol de primavera bañaba Segovia. Sus pendientes tintinearon suavemente cuando Isandro se acercó por detrás, envolviéndola en un abrazo que ya no contenía secretos. «La investigación sobre la muerte de Guillermo se reabrirá la próxima semana», murmuró él, su voz mezclada con el aroma familiar de su perfume. La confesión de Martín cambió todo. «Tu padre no podrá escapar esta vez», respondió Noelia, girándose para mirarlo. La cicatriz en el mentón de Isandro parecía más suave bajo la luz dorada, como si las verdades reveladas hubieran comenzado a sanar incluso las heridas físicas. Desde el salón llegó la risa de Lucía mezclada con las notas de Chopin. Carmen, que ahora visitaba regularmente desde Barcelona, aplaudía los progresos de su hija. La enfermedad que habían temido tanto se había convertido en una sombra distante, reemplazada por tratamientos exitosos y esperanza. Clara apareció en el jardín, su rostro radiante. Después de que la verdad sobre la muerte de Guillermo saliera a la luz, había encontrado una forma de honrar su memoria. La fundación que estaba creando ayudaría a familias afectadas por enfermedades genéticas a obtener diagnósticos precisos y apoyo legal. «Los fondos que tu padre desvió», dijo Clara, extendiendo unos documentos sobre la mesa de jardín, «serán destinados íntegramente a la fundación». Es poético, ¿no crees? El dinero que usó para destruir familias ahora servirá para unirlas. Isandro asintió,
sus ojos fijos en el horizonte donde las torres de Segovia se recortaban contra el cielo. Guillermo estaría orgulloso, susurró, de todos nosotros. Elena salió al jardín, sus pasos ligeros como no lo habían sido en años. Lucía quiere mostrarles algo, anunció con una sonrisa. Todos entraron al salón, donde la niña esperaba en el piano. Sus dedos, antes temblorosos por los síntomas mal diagnosticados, ahora se movían con gracia sobre las teclas. La melodía que comenzó a tocar era la misma que Elena había interpretado el día de su reencuentro en el hospital. Noelia sintió las lágrimas deslizarse por sus mejillas mientras observaba a su familia reunida. Los papeles de divorcio que una vez había puesto sobre la mesa se habían convertido en cenizas, al igual que los muros que los habían separado. «¿Sabes?», susurró Isandro en su oído, «encontré tus cartas, las que escribías y nunca enviabas». Noelia contuvo la respiración. Había olvidado aquellas cartas, guardadas en su caja de cedro. «Las leí todas», continuó él, «y entendí que ambos habíamos estado escribiendo nuestras propias historias de soledad, pero ahora podemos escribir una nueva historia juntos». Carmen se acercó a ellos, sosteniendo una fotografía reciente de todos en el hospital el día que Lucía recibió el alta. «La familia Aguayo finalmente está completa», dijo con una sonrisa. El sol comenzaba a ponerse, pintando el salón con tonos dorados. Elena se unió a Lucía en el piano, sus manos entrelazándose en una melodía a 4 manos que hablaba de pérdida, amor y redención. Clara, quien había encontrado su propia paz al ver justicia para Guillermo, levantó su copa. «Por los secretos que nos enseñaron a valorar la verdad», brindó, «y por el amor que sobrevive incluso a las noches más oscuras». Noelia miró a su alrededor, a Elena y Lucía en el piano, a Carmen radiante de orgullo, a Clara finalmente en paz, y a Isandro, el hombre que había aprendido que la fortaleza verdadera está en la vulnerabilidad. «La casa donde el amor espera», murmuró ella, recordando cómo había comenzado todo. «Ahora entiendo que el amor nunca se fue, solo necesitaba que fuéramos lo suficientemente valientes para dejarlo entrar». Isandro tomó su mano, sus dedos entrelazándose como las notas de la melodía que llenaba la casa. En el jardín, las primeras estrellas comenzaban a brillar sobre Segovia, testigos silenciosos de una familia que había aprendido que los secretos más oscuros no pueden resistir el poder sanador del amor y la verdad. La antigua bodega Aguayo había sido transformada. Lo que antes era un lugar de secretos, ahora albergaba la sede de la Fundación Guillermo Aguayo, sus amplios ventanales permitiendo que la luz inundara cada rincón. El retrato del abuelo había sido reemplazado por una galería de fotografías que contaban la historia de familias ayudadas por la fundación. Era una tarde de domingo, y el aroma a café recién hecho se mezclaba con el de los libros nuevos. Noelia finalmente había cumplido su sueño. Un rincón de la bodega se había convertido en una acogedora librería café, donde las estanterías de madera antigua convivían con modernos sofás y el tintineo de tazas. Lucía, ahora completamente recuperada, daba su primer recital de piano en el salón principal. Sus dedos se movían con confianza sobre las teclas del piano de cola que Elena había elegido especialmente para ella. En primera fila, Carmen y Elena compartían pañuelos y sonrisas, su antigua rivalidad transformada en una amistad basada en el amor por su nieta. Clara, directora ejecutiva de la fundación, observaba desde una esquina mientras tomaba notas en su agenda. El proyecto que había nacido del dolor se había convertido en un faro de esperanza para familias en toda España. El legado de Guillermo vivía en cada diagnóstico temprano, en cada familia reunida, en cada verdad revelada a tiempo. Y Sandro, de pie, junto a una de las ventanas, ya no era el hombre atormentado por secretos familiares. La cicatriz en su mentón ahora tenía una historia diferente que contar, una de redención y perdón. Su padre, cumpliendo condena por su papel en la muerte de Guillermo, había comenzado a escribir sus propias cartas de arrepentimiento desde la prisión. Noelia se acercó a su esposo, sus pendientes tintineando suavemente con cada paso. Su mano descansó instintivamente sobre su vientre, donde crecía la nueva esperanza de los Aguayo. Los análisis genéticos habían confirmado que el bebé estaba libre de la enfermedad que tanto habían temido. «¿En qué piensas?», susurró ella,
observando cómo el sol poniente bañaba los viñedos en oro. «En cómo el amor puede transformarlo todo», respondió Isandro, abrazándola. «En cómo el silencio que casi nos destruye se convirtió en la música que nos salvó». En el piano, Lucía comenzó a tocar una nueva melodía, una composición propia que hablaba de familia, de perdón y de segundas oportunidades. Elena se unió a ella, sus manos entrelazándose en un dueto que llenaba cada rincón de la bodega con promesas de futuros brillantes. La casa donde el amor esperaba se había convertido en un hogar donde el amor florecía, recordando a todos que algunas historias no terminan, sino que se transforman en nuevos comienzos. Fin en la casa donde el amor espera. Vimos cómo los secretos familiares casi destruyen a la familia Aguayo. Sin embargo, fue el coraje de enfrentar la verdad lo que los liberó. ¿Y tú, has vivido alguna situación en la que guardar un secreto parecía más seguro que revelar la verdad? ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.